vamos a continuar de la página 76 de su libro. Vamos a resolver los ejercicios. El ejercicio número 1, profesor, nos está pidiendo que tenemos que calcular el área lateral. Nos están mencionando un prisma pentagonal. Si es un prisma pentagonal, profesor, la base debe ser un pentágono. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, profesor, la base sería de 5 lados, un pentágono. Profesor, nos mencionan que la altura del prisma pentagonal es 20. Muy bien, luego nos mencionan, profesor, me mencionan las longitudes del pentágono: 5, 6, 4, 7 y 8. Y profesor, nos están pidiendo hallar el área lateral. Recordando entonces, el área lateral, profesor, sería el perímetro de la base multiplicado por la altura h. Recuerda que 2p sería, profesor, el perímetro de la base. Entonces, vamos a resolver el problema. Profesor, el perímetro de la base debe ser, profesor, el perímetro del pentágono. Entonces, debe ser 5 más 6, profesor, más 4, más 7 y más 8. Más 7 y más 8. Y, profesor, le tenemos que multiplicar por la altura, que sería 20. Nada más, chicos. Vamos a sumar entonces. 5 más 6, profesor, debe ser 11. 11 más 4, 19. 19 más 7, profesor, 26. Y 26 más 8 sería, profesor, 34 multiplicado por 20. Profesor, ¿y cuánto será 34 por 20? Profesor, debe ser 680. Bien, chicos, ahí está el problema número 1. Profesor, 2p sería el perímetro de la base multiplicado por la altura h. El perímetro: 5 más 6 más 4 más 7 y más 8, profesor, multiplicado por la altura que sería 20. Nada más. Profesor, toda la suma del perímetro sería 34. 34 por 20, 680. Muy bien. Vamos a pasar ahora, profesor, al ejercicio número 2. Y nos mencionan este gráfico. Y, profesor, nos están pidiendo hallar el área total. Pero, profesor, no nos mencionan qué tipo de prisma. Pero nosotros lo vamos a descubrir. Profesor, si él mide 4, quiere decir, profesor, que él también mide 4. Profesor, si él mide 4, quiere decir, profesor, que él también mide 4. Y la pregunta para todos, profesor: la base, profesor, todos los lados son iguales. Profesor, si todos los lados son iguales, yo recuerdo, profesor, que debe ser un cuadrado. Profesor, si todos los lados de la base son iguales, profesor, la base sería un cuadrado. Muy bien, profesor, ya hemos descubrido. Entonces sería un prisma cuadrangular, porque la base sería un cuadrado. Bien, profesor, y nos está pidiendo el área total. Recordando, el área total, profesor, debe ser igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces vamos a resolver, profesor, el área total, ¿a qué es igual? El área lateral, profesor, sería el perímetro por la altura. El perímetro de la base: 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. Y más 4 sería 16. Profesor, multiplicado por la altura 10. Más 2 veces. Profesor, ¿quién es B? Hemos mencionado, profesor, de que B sería el área de la base. Profesor, la base es un cuadrado. ¿Y cómo se calcula, profesor, el área del cuadrado? Debe ser 4 elevado al cuadrado. Nada más. Ahí está, profesor. El área lateral, el perímetro por la altura h. El perímetro de la base sería 16, multiplicado por la altura 10, más 2 veces el área de la base. Pero, profesor, nosotros hemos descubierto que la base es un cuadrado. ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado? Lado al cuadrado. Entonces,
debe ser 4 al cuadrado. Vamos a terminar entonces de resolver. 16 por 10, profesor, sería 160. 4 al cuadrado es 16. 16 por 2 sería, profesor, 32. Y al final el área total nos va a salir, profesor, 192. Y eso sería la respuesta, profesor, al problema número 2. Vamos a pasar ahora, profesor, al problema número 3. Y nos está mencionando, profesor, que tenemos que calcular el volumen. Ahora, el problema nos menciona, profesor, que es un prisma hexagonal. Si es un prisma hexagonal, la base debe ser un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, profesor, nuestro hexágono. Luego nos menciona que la altura, profesor, la altura es igual a 20 unidades. Muy bien. Luego nos menciona que el área de la base de este hexágono sería 48 unidades cuadradas. 48 unidades cuadradas. A partir de estos datos nos está pidiendo, profesor, el volumen. Y vamos a recordar, el volumen sería, profesor, el área de la base multiplicado por la altura h. Entonces, vamos a reemplazar en lo que nos está pidiendo. Profesor, B sería el área de la base. ¿Y cuánto es el área de la base, profesor? 48. Multiplicado por la altura. Y la altura, profesor, sería 20. ¿Cuánto será 48 por 20, profesor? 960 unidades cúbicas. Y eso sería, profesor, y eso sería la respuesta para el problema número 3. Nada más, nada más. Y vamos a pasar al ejercicio número 4. Y, profesor, nos está mencionando un paralelepípedo. Puede ser, profesor, microondas, un ladrillo, la caja del panetón, lo que ustedes desean. Y, profesor, nos está pidiendo calcular la diagonal del paralelepípedo. Y luego, profesor, el problema nos menciona que el largo, profesor, mide 6. El ancho mide 5 y la altura, profesor, la altura mide 3. Ahí está, profesor, y nos está pidiendo calcular la diagonal. Recordando, la diagonal, profesor, sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado y más c cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar nada más. Profesor, ¿cuánto vale a? A vale 3. Más, ¿cuánto vale B? B vale 6. Más lo que vale C. Pero C vale 5, profesor. Excelente. Y simplemente, profesor, le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Nada más, profesor, la raíz cuadrada. A ver, profesor, ¿cuánto nos va a salir? Tenemos que desarrollar nada más. No nos queda de otra. 3 al cuadrado es 9. 6 al cuadrado sería 36. 5 al cuadrado, profesor, sería 25. Nada más, profesor, nada más. Y obviamente, profesor, le tenemos que sacar la raíz cuadrada. ¿Cuánto nos va a salir? Simplemente tenemos que sumar nada más. Y el problema ya fue. A ver, profesor, 9 más 36. 9 más 36, profesor, sería 45. 45 más 25, profesor, sería 70. Entonces, nos va a salir, profesor, la raíz cuadrada de 70. Bien, chicos, y eso sería la respuesta para el ejercicio número 4. Y ahí nos vamos a quedar.